Eh, ok. Bien, les estaba comentando básicamente que tienen que entender lo siguiente. Lo que yo marqué en el gráfico, lo que yo acabo de marcar en el gráfico, básicamente viene siendo un bearish block, ¿ok? Un bearish block semanal, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, los order blocks que sean semanales, ¿ok? Semanales o mensuales, básicamente se denominan sponsorship. ¿Qué viene siendo el sponsorship? El sponsorship básicamente significa, ¿ok? Que este order block está patrocinado, ¿ok? Este order block está, ahí vino Daniel. Sí, Hola ahí entró Daniel, Daniel. ni enterado. Un Oye, saludo. Bien. Entonces, esta clase será grabada para Ernesto, que viene en 1 hora y media. Les estaba comentando. Un order block semanal viene a denominarse un sponsorship. ¿Qué viene siendo un sponsorship? Un sponsorship viene significando básicamente que ese order block está patrocinado institucionalmente. ¿Okay? Suena muy científico, muy técnico, pero la cuestión es la siguiente. Cuando ustedes recaen en un gráfico semanal, van a ver que muchos order blocks se van a tender a ver respetados. ¿Okay? Pero eso no significa que nosotros podamos tomar una entrada únicamente mirando un order block semanal. ¿Por qué? Evidentemente el drawdown que va a tener no va a ser el mismo que si entramos, por así decirlo, en un order block diario o un order block de 4 horas, incluso uno de 1 hora. ¿Por qué? Porque es un bloque semanal. Si ustedes ven, si ustedes entraran en el Open, si van a comer un drawdown de 55 pips y nadie quiere tener un stop loss de 80 pips. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que el sponsorship, el precio cuando es patrocinado institucionalmente por un weekly block o un monthly block, lo que les va a dar a ustedes es una premisa fundamental, es la premisa direccional, ¿ok? Les va a servir para ustedes tomar una decisión en time frames intradiario. Yo podía haber tenido, listo, bueno, a ver, ¿qué tengo cerca? ¿Qué puedo marcar yo para determinar una dirección esta semana en el eurodólar, por ejemplo? ¿Cuál es el rango más cercano del precio que tengo? Y digo, bueno, a ver, acá tengo el máximo, acá tengo un mínimo también. Dentro de este rango me voy a manejar, me voy a aferrar únicamente a este rango y voy a tratar de buscar qué tengo cerca de este rango. ¿Okay? En primer lugar, me aparece acá un bearish block, el más reciente y el único que tengo dentro del rango. ¿Okay? No hay otra vela alcista antes del impulso bajista. ¿Okay? Tengo ese. Listo, me voy a temporalidad diaria. ¿Qué más tengo? ¿Okay? ¿Qué más tengo acá que me pueda servir? Evidentemente tengo también este bearish block, pero tienen que entender algo. Si ustedes entienden que la fractalidad es infinita y que el 50%, por así decirlo, de todos los order blocks es la frontera por la cual, es decir, es el límite, ¿ok? En el cual el precio se va a tender a mover, por así decirlo. Ustedes saben, ahí les suena el teléfono Sí. a Wilson, es decir, es la frontera. Entonces, es la máxima expresión por parte del algoritmo interbancario. Es hasta donde el precio tiene permitido llegar si es que va a ser un escenario alcista o bajista. En este caso, si nosotros esperábamos ventas, ¿ustedes creían con altas probabilidades que el precio podía llegar a este bearish block? ¿Sí o no? Es que está evidentemente por encima del 50%. ¿Lo ven con altas probabilidades probable o lo ven de bajas probabilidades? Si piensan de la manera que les acabo de mencionar. Yo lo esperaba de bajas probabilidades. ¿Por qué? Porque es de ese beige block yo no lo tomé, tomé el anterior. Por eso yo te decía que. Claro, vos tomaste ¿Entendés? este. Claro, lo Exacto, veía más, está más lleno. perfecto. Pero ¿se entiende lo que trato de explicar con el tema del weekly block? Ok. Ustedes tienen el rango del weekly block, ¿ok? Viene siendo un rango, ¿no? Desde acá hasta acá. Y tienen el 50%. Entonces, yo me debería de basar en order blocks que estén cerca o debajo de ese 50%. ¿Por qué? Porque si busco un bearish block que esté por encima, evidentemente estaría asumiendo de que el precio tendría que subir más allá del 50%. ¿Entiendes? Lo cual no es lo que yo busco si espero que mi bloque sea respetado. Yo espero que toque el 50% y se cae. ¿Okay? Entonces, con altas pude elegir. ¡Pum! ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿quién estudió? Mitigation. Correcto, es un mitigation block o un breaker. No recuerdo si esto se los expliqué a los demás chicos. Daniel y Wilson. ¿Hablábamos de los breakers y de los mitigation blocks? Creo que no. Sí. ¿No? Bien. Ahí hay un Básicamente, bullish, ¿cómo? ahí hay un bullish block y bueno, Ajá. ahí sube, lo rompe y después lo reteste. Claro. Lo retesteó acá y Sí, después lo retesteó acá. claro. Bien, vamos a explicar brevemente qué viene siendo un bullish y un bearish block para los que no saben. Evidentemente, Dani y Will, ustedes conocen el bullish block y el Sí, bearish block, señor. ¿correcto?
la última vela bajista, antes del impulso alcista, cuando el precio vuelve, por así decirlo, se recapitaliza dentro del bullish block Sí, y tiende a dar un sí, expansion. señor. ¿De acuerdo? Eso ya lo conoce. ¿Qué sucede cuando el precio irrespeta este bloque? ¿Okay? No, Forex sería un zigzag, únicamente habría que poner entradas en cada bloque. ¿Qué sucede cuando el precio irrespeta el bloque? Cuando el precio rompe el bloque, lo atraviesa por completo, le da igual. Eso no significa, ¿okay? Eso no significa que el precio, mejor dicho, ese order block ya no sirve. Eso no significa eso, ¿okay? Cuando el precio quiebra, por así decirlo, el order block, en este caso, ¿cómo se llama este order block? Es un bullish, ¿no? ¿Por qué? Porque yo espero que el precio entre y suba para arriba, ¿bien? Pero ¿qué sucede cuando el precio se quiebra? Cuando el precio lo quiebra, sigue sirviendo todavía, no lo descartamos, ¿de acuerdo? Sigue sirviendo y sigue teniendo el poder, ¿ok? Cuando el precio rompe el order block, lo quiebra, lo irrespeta, ese order block ya no se llama más bullish block. A partir de ese momento, ese order block se va a llamar breaker o mitigation block, ¿ok? ¿Cuál es el chiste? Que el precio, cuando vuelva a retestear de vuelta esa zona, va a tender a tener, ¿qué? Una alta reacción. En este caso, la reacción se va a provocar a la baja. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, encuentra ahí como encuentra ahí como una... No lo digas. No digas resistencia, no digas soporte. Eso iba a decir. Ah, Sí. básicamente lo que sucede, ¿okay? Es que básicamente el precio lo que hace es irrespetar, ¿ok? Básicamente está haciendo hedging con esas operaciones, se aguanta el drawdown. Entonces, cuando sucede esto es porque el precio evidentemente quiere mover el mercado, el mercado quiere mover al precio hacia la baja. Entonces, todas las órdenes pendientes en formas de compra que había en ese bullish block, forma de venta. Entonces, cuando eso ocurre en la vela bajista, ¿okay? Se cargan órdenes pendientes en forma de venta. Se cierran todas las órdenes de compra y se cargan órdenes de venta. Se reingresan, por así decirlo. Por eso es que cuando el precio vuelve a retestear el bloque, pero en este caso ya no va a ser por arriba, va a ser por abajo. Cuando vuelve, lo que sucede es efectivamente una recapitalización de órdenes. ¿Okay? De igual manera, sucede eso, ¿correcto? Entonces, ahora, creo que se entiende, ¿no? No es tan complicado. Puede ser dos cosas, o es un breaker o es un mitigation, ¿ok? Simplemente es un cambio de nombre, no necesariamente es algo que afecte, ¿ok? Acuérdense que todo esto, en teoría, era un bullish block, así que no hay que perder el enfoque y no hay que asumir que básicamente o es breaker o es mitigation block, ¿cuál es mejor? Es lo mismo, están viendo la misma vela, muchachos, ¿ok? Que cumple la misma función de ¿qué? De generar una alta reacción en lo que viene siendo la acción del precio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente radica en lo siguiente. ¿Cuándo va a pasar a llamarse breaker o cuándo va a pasar a llamarse mitigation block? Tienen que entender que ambos cumplen la misma función, lo único que se le cambia es el nombre, ¿ok? Y esto es para que lo noten. Bueno, como todo, ¿no? Ustedes a lo que deben de prestar la atención, básicamente, es a ver qué hizo el precio. Ahora, déjenme que primero les dibujo. A lo que le tienen que prestar atención es, primeramente, reconocer qué hizo el precio antes de romper este order block. ¿Se entiende por qué está la línea acá? Porque esta franja roja, en realidad estaría acá, viene siendo la última vela bajista antes del impulso alcista. El precio la rompe. Cuando la rompe, este bloque pasa a llamarse breaker o mitigation block. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes, una vez que lo rompe, supónganse que ustedes están acá y dicen, bueno, el precio me rompió el bullish block. ¿Qué es? ¿Un breaker o un mitigation block? ¿Cuál es la diferencia? Para darse cuenta, ustedes tienen que ver qué sucedió, ¿ok? Tienen que ver qué sucedió antes de que el precio lo rompa. O sea, desde acá hasta acá abajo. Tienen que ver, perdón, desde ahí hasta acá. Evidentemente, antes de que lo rompa. Tienen que ver qué sucedió. ¿Qué sucedió antes de que el precio lo rompa? ¿El precio neutralizó liquidez, sí o no? Ustedes tienen que entender que neutralizar liquidez es quebrar máximos o quebrar mínimos. ¿De acuerdo? Si yo te pregunto, Wilson, ¿qué hizo el precio antes de quebrar mi bullish block? ¿Neutralizó liquidez, sí o no? ¿Neutralizó el máximo anterior, sí o no? Neutralizó. Sí, claro, el alcista. El precio estaba acá, ¿no? Ajá. Antes de romperlo. O sea, Sí. en este máximo. ¿El precio neutralizó liquidez del máximo anterior, sí o no? Neutralizó liquidez. Generó mínimo menor, máximo menor. Claro, pero eso cuenta como una neutralización de liquidez, ¿sí o no? Neutralizar liquidez es quebrar los máximos y mínimos En este caso. anteriores. Pues en ese caso sí, claro. O sea, para vos esto quebró este máximo.
Sí, claro, lo quebró. Sí, porque cogió la tendencia bajista, ¿no? ¿O estoy entendiendo Sí, mal? sí, la tendencia es bajista, pero lo que intento que interpreten es el precio estando acá, Ajá. ¿no? Antes de quebrar este bullish block, Sí, señor. el precio estando acá arriba, ¿quebró el máximo anterior Ah, o le no, faltó? no. Sí, le faltó, claro. Le faltó. Entonces, Sí. podemos decir que el precio no neutralizó liquidez. ¿Entiendes? Ujú. Cuando hablo de neutralizar liquidez, es quebrar los máximos o mínimos. Sí, Entonces, concluimos en el que el precio no neutralizó liquidez del máximo anterior, ¿correcto? correcto, sí. Entonces, el bloque pasa a llamarse mitigation block, Ujú. ¿ok? No es tan complicado. Ustedes tienen que pensar, decir, bueno, a ver, listo, el precio me respetó el order block, ¿no? El precio cerró por debajo, Sí. siendo un bullish block. Tendría que subir, el precio cerró por debajo. Ese order block ahora no se llama bullish block, se va a pasar a llamar breaker o mitigation block. ¿Cómo me doy cuenta? Analizando qué sucedió antes de que el precio lo rompiera. ¿El precio quebró un máximo anterior? Correcto, no ¿Sí o lo no en este quebró. caso? Fue menor. No lo quebró. Entonces pasa, claro, fue menor. Entonces pasa a llamarse mitigation block. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando el precio, antes de romper el bloque, me fijo y hace algo como esto? ¿Quebró el máximo anterior Sí. Claro, antes de sí. romper el bloque? Antes de Claro, sí. romperlo. ¿Lo quebró, sí o no? Sí, ¿Están por supuesto. seguros? Muy bien, exacto. Quiero que estén seguros. ¿Ok? Quebró el máximo anterior. Entonces, cuando el precio quiebra el máximo anterior, es ahí cuando se llama breaker, porque quiebra, ¿se entiende? Sí. Entonces, esa es únicamente la diferencia. El bloque viene siendo el mismo. Lo único que le cambia, ¿qué es? Sí. El nombre. ¿Ok? Y el nombre, por así decirlo, el nombre lo voy a pautar en base a lo que hizo el precio anteriormente antes de quebrarlo. Si neutralizó liquidez, se llama breaker. Si el precio no llegó a neutralizar liquidez antes de romperlo, ¡pum!, me lo rompió. ¿Ok? Me rompió el bloque. Digo, bueno, a ver qué hizo antes de romperlo. Me fijo de acá para arriba, en el último impulso, a ver qué sucedió. ¿Ok? Y ahí pienso y digo, bueno, a ver, ¿qué sucedió? El precio evidentemente no rompió mi máximo anterior. ¿Ok? Evidentemente no lo quebró. Entonces ahí es cuando se pasa a llamar mitigation. Estoy viendo, ahí está, pensé que se congeló mi pantalla. ¿Ok? Creo que se entiende bastante bien. ¿Ok? De igual manera les voy a pasar una imagen, pero creo que con este ejemplo se logra comprender o no. Wilson y Daniel. Sí, ese es. Sí, sí, correcto. Sí, señor. Bien. Oye, Bueno. Gabriel, vamos para entender, ¿el tema de hoy cuál es? El tema de hoy, ya lo vamos a ver, se denomina lo que viene siendo market protection. ¿Ok? Market Protection. Bien. Entonces, para vos, Daniel, Bien. ¿esto cómo se llama? Eso rojo que yo marqué. Eso, Antes de que fuera quebrado, ¿cómo se llama? eso es un. Antes de que esa vela negra lo rompiera. Es ¿Cómo un se llamaba antes? ese es un bullish, ¿no? Correcto. Y cuando se rompió, ¿qué pasó a hacer? Ese. Antes de que el precio lo rompiese, el precio, ¿neutralizó liquidez del máximo anterior, sí o no? No, fue mitigation. Correcto. ¿Se entiende, Wilson? Sí, 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 porque apenas, digamos, si comprendemos, por ejemplo, las mechas nunca superaron Al máximo al anterior. máximo anterior. Ujú. Exacto. Entonces, ven cómo el precio cuando vuelve a entrar dentro de este mitigation block tiene esta reacción. Sí,
y cuando vuelve a tocar de vuelta, tiene esta reacción. Es Así por es. eso que es muy importante el tema de los breakers y de los mitigation blocks, ¿ok? Entonces, Porque ahí se convierten en... Hay órdenes ahí de venta, ¿no? ¿O qué órdenes claro, están ahí exacto, ahí grabadas? mencioné que el precio cierra, por así decirlo, todas las órdenes pendientes en forma de compra y las reingresa por mercado en forma de órdenes pendientes en forma de venta. Entonces todo lo que caiga ahí se lo come. Exacto, ¿ok? Wow. Se llama mitigation block porque mitiga las pérdidas. Mitiga las pérdidas. ¿Por qué? Los hedge funds, básicamente, perdón, los commercial, que son los que mueven el mercado, puede permitirse tener drawdown si ellos compraron en este bullish block, ¿sí o no? Tienen el suficiente capital como para tener muchísimo margen en negativo, demasiado. Entonces, cuando el precio retoma en este lugar, ellos mitigan todo ese flotante que ellos tenían en pérdida. Ellos compran acá. Entonces, cuando el precio vuelve en ese block, ellos mitigan, cierran las órdenes. O sea, dirían como que cierran en break-even, pero en realidad lo que hacen es cerrar en negativo, ¿no? Pero con mucho menos capital de que si estuvieran. ¿Y ese rango es posible identificarlo? O sea, es un rango, ¿no? Pero ¿cómo sabes en qué punto está? ¿Qué rango? ¿Cuál rango? Si lo que marcaste en rosa es por precisamente esa vela roja, la que te demarca el bullish. Es que es eso, es un bullish block. Y respetado. Entonces tú puedes poner orden de venta en cualquier punto en esa sección, en ese bullish block. En este bullish block que pasa a formarse y pasa a llamarse mitigation block, las zonas sensibles, en este caso, una vez que es breaker o mitigation block, las zonas sensibles pasan a ser el close de la vela y el 50%. ¿Se entiende? Sí. Esas son las zonas sensibles, las cuales se almacena el block, el stack de órdenes pendientes. ¿Ok? Perdón, una consulta ahí, ahí lo que marcaste. Teniendo, teniendo en cuenta esa vela bajista, estamos identificando un bullish block porque estamos pensando que va a ir hacia, vamos a comprar, digámoslo así, ¿no? ¿Cierto? Pero entonces no nos respeta ahí la zona, sino que rompe. Entonces ahí nos cambia la orden esa a bajista, a venta mejor. En el bloque sí, en el bloque. ¿Ok? El bloque pasa de ser, cuando el order block, o sea, la vela bajita, se irrespeta, dentro de este bloque ya pasan a quedar órdenes pendientes en forma de venta. Por eso el precio, cuando vuelve a retomar, se cae. Cuando vuelve a retomar, se cae. No nosotros, sino el bloque de órdenes, o sea, la vela. Ahí. Nosotros lo que debemos de buscar es que cuando el precio retome dentro del bloque, buscar Exacto, escenarios sí. de venta. ¿Se entiende? Entre el close y el 50%. Correcto. ¿Por qué? Porque el open está evidentemente arriba. Entonces el precio no puede primero tocar el open. Primero va a tocar el close, en este caso. Y el 50%. Eso. Y por ejemplo, discúlpame, y esa vela, por ejemplo, la vela que rompió ahí, cerró por debajo de nuestra zona, si hubiera sido una mecha y hubiera vuelto y hubiera cerrado dentro de la zona, eso seguiría siendo entonces, ya, o sea, ya no era un... Claro, vos dirías, si el precio básicamente en vez de romper con el cuerpo, Sí, tira un mechazo, y se por devolvió. ejemplo, Exacto. mira este ejemplo, Eso, exacto, ese ejemplo, correcto. Exacto. ¿sigue siendo válido para vos? Para mí Entonces, sí. exacto. Sigue siendo válido, no habría break ni habría habido... Bearish block, completamente. Sí, correcto. Pero ahí no te alcanza a tomar la orden, ¿no? Ahí te pasa de largo. Sí, te pasa de largo, pero vos no estás teniendo en cuenta el bearish block. Exacto, hay un bearish block. Vos estás teniendo en cuenta el breaker, perdón, el mitigation. Okay. ¿Entiendes? Bueno, Sí, tenés que tomarlo en cuenta, te voy a hacer pero también hay el un trade breaker. a medias entonces. Yo lo puse en la verde. Vos lo pusiste en la verde, claro. Sí, porque no Bueno, estaba viendo de arriba. Claro. Sí, Y sí. aparte el gráfico semanal, ¿no? El gráfico semanal también. El 50% fue exactamente, y yo trazo el 50%, esta es una confluencia demasiado fuerte. Miren, Increíble. el 50%, chicos, hace confluencia con el close del breaker, del mitigation block. Hace confluencia, vean dónde está el close y vean dónde está el 50%. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo, chill, hubiera preferido, con altas probabilidades, elegir mucho más el breaker que el open del bearish block. ¿Se entiende? ¿El por qué?
porque el 50% de un weekly block hace confluencia con lo que viene siendo un mitigation block, en temporalidad diaria, básicamente. ¿Ok, chicos? Sí. O sea, estoy viendo que es como más certero de pronto hacer análisis semanal, ¿no? En realidad no, depende mucho de qué tipo de trading sea. El análisis semanal yo lo únicamente lo pauto para tener una pauta direccional. ¿Ustedes conocen los fractales? Sí, pero también es importante tener en cuenta por qué sucede cada reacción que ven en el precio. ¿Por qué el precio subió? ¿Qué hizo acá? En realidad mayor van a encontrar este tipo de escenario y le van a encontrar una lógica. ¿Por qué el precio reacciona acá? Porque hay un breaker, perdón, porque hay un mitigation block y también porque está el 50% de un order block semanal. Evidentemente, ¿entiendes? Creo que dentro de un rango, si yo me voy a una semana, lo único que voy a ver es un solo order block. No hay tampoco mucho Sí. para elegir. Está esta última vela y está esta nomás. O sea, ¿valía la pena marcarlo? Y sí, sabiendo que únicamente hay uno solo, ¿me entiendes? Probablemente haya una reacción ahí. Pero bueno, siempre la short va a ser la preferida, el daily chart, la temporalidad diaria. Chill, consulta. Dale. O sea que, digamos, cada vez que nos encontremos con un escenario de que esté llegando a un 50% de un bearish block o un bullish block semanal, hay que tener en cuenta ese escenario, ¿sí? Para saber dónde va el precio, dónde se dirige. Exacto. Bien. ¿Okay? Es más, es que, bueno, esta zona, chicos, hay muchas confluencias. Ustedes vieron nomás el mitigation block, el 50% semanal, pero ¿qué es esto? ¡Boom! El precio y respeta el bullish block y cuando vuelve, ¿ok? En este caso es un breaker porque el precio, antes de romperlo, neutraliza la liquidez de este máximo anterior. Este máximo es más alto que este. Entonces, cuando vuelve, toca el 50% del breaker y tuvo esa reacción. ¿Entiende? Hasta entonces el precio nunca había salido de este bullish block. No había salido, simplemente se mantenía dentro. Vean cómo ni siquiera salió del open. Entonces, cuando el precio lo rompe, ya es válido para que tenga reacciones a la baja. Y ahí la tuvo. ¿Ok? Simplemente para que lo vean. Que esa zona, bueno, tenía demasiadas confluencias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda en cuanto a bearish blocks, bullish blocks, breaker, mitigation block? Algo que sí recomiendo es esto, segmentar el rango diario entre un máximo y un mínimo anterior y empezar a buscar los order blocks, ¿okay? Que se encuentren dentro de ese rango. ¿Para qué? Para que ustedes no estén todos, ¿me entienden? No tracen de todo en el chart, sino que tracen únicamente las cosas que tengan más cercanas. En este caso, lo que más cercano tengo, por así decirlo, es esto, lo más preciso, por así decirlo. También tengo acá un bullish, podría marcarlo, ¿okay? Y me baso en eso únicamente en temporalidad diaria. Luego voy bajando la temporalidad y bueno, van acoplando más conceptos que hoy también les tengo que enseñar, ¿ok? Así que, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno. ¿No? ¿Querés cortarlo y arrancar con el otro Zoom? Sí, eso voy a hacer. De paso voy a aprovechar para comer un poquito de la pizza y largo el otro Zoom, ¿ok? Dale, dale. Ok. Perfecto. Vamos a dejar de grabar.